La economía naranja es una apuesta muy grande, es un modelo de desarrollo que busca ubicar a la cultura y a la creatividad en el centro de la agenda del gobierno. Es decir, que la cultura no es solo un tema del Ministerio de Cultura y de las políticas culturales que tradicionalmente ha hecho este ministerio y sus entidades adscritas, sino que la cultura debe ser un tema transversal a todas las entidades del gobierno nacional o especialmente a las 12 que hoy integran el Consejo Nacional de Economía Naranja y otras 9 entidades que participan ahí. Son 7 ministerios y 5 entidades, ¿cierto? Exactamente, ese es el Consejo de Economía Naranja. Hay mucha tradición de investigación académica desde el British Council, desde el Convenio Andrés Bello sobre industrias culturales y creativas, pero pareciera que toda esta política de la economía naranja se crea sin una base conceptual, es decir, no hay unos documentos que la sostengan, ¿no? No hay un documento de política pública. Está el libro que escribieron el asesor Buitrago, actual viceministro, y el presidente Iván Duque cuando estaban en el BID, pero eso no configura, digamos, un documento guía. Entonces uno siente que está navegando, digo uno no, el sector cultural siente que está transitando en una incertidumbre, que no sabe muy bien qué está ahí, qué se incluye y qué no, porque usted menciona, Gabriel, la publicidad al lado del patrimonio, o sea, cosas como que es muy difícil juntar porque tienen desafíos muy particulares. Otro de los temas importantes que sí quisiera decir de la economía naranja es que, como se ha visto que es una prioridad de gobierno, se quieren resultados inmediatos y gigantescos, y realmente uno tiene que decir que no todo a lo que le apuesta la economía naranja se va a conseguir en 4 años, ni en todos los sectores al mismo tiempo. Hay una dualidad muy grande en la que estamos inmersos todos los gestores culturales, ¿sí? Y que, a propósito, que ustedes ya lo mencionaron, el Programa Nacional de Concertación Cultural está pensado para entidades sin ánimo de lucro. Si yo tengo una SAS, mi SAS no se puede presentar Programa Nacional de Concertación Cultural, ¿sí? Pero las extensiones, como ustedes bien lo dijeron, son para empresas. Entonces, la primera cosa a la que nos vemos, quienes venimos haciendo un festival como el que nosotros hacemos, la Fiesta de la Lectura y Escritura de Chocó, o el Atrato Fest, o cualquiera de los programas que nosotros hacemos, la Agenda Cultural, con los que llevamos 3 años consecutivos ganando concertación del Ministerio de Cultura, es que para ganar los recursos de concertación lo hacemos a través de nuestra entidad sin ánimo de lucro. Pero, por ejemplo, la convocatoria de Economía Naranja del SENA, que salió el año pasado, en la que nosotros salimos ganadores, nos exige crear una SAS. Respecto del asunto de las exenciones, yo creo que, particularmente dentro del debate de la financiación cultural en la historia, digamos, en esta historia tan difícil de la financiación, yo en particular no he sido muy amigo de las exenciones de renta a las empresas. A mí me parece que ¿por qué se le da exención a una empresa o a una persona que desarrolla un cierto tipo de actividad y no se le da a todos los demás? Porque Camilo paga renta, y Pedro Adrián también, y yo también, y los obreros que trabajan en obras también tienen que pagar impuesto de renta, pero nadie pelea con que le den exención, digamos, nadie se aprueba pelear con que le den una exención, y bienvenidas las exenciones. Yo creo que esa exención a la que se refiere Gabriel es importante en la medida en la que sirva, no para verse como una gabela para unas empresas, sino en la medida en que sirva para consolidar un trabajo empresarial, una producción cultural en algún sector, en el sector editorial, o en el sector audiovisual, o en el sector fonográfico, o en muchos otros de las artes y varios que están allí concernidos, porque realmente esa prerrogativa de exención de renta toca a unos 30 o más sectores, digamos, de la vida y de la producción cultural. Sirve para eso, sirve en la medida en que realmente atraiga trabajo del sector cultural, de los equipos humanos, técnicos, artísticos y demás que tienen que participar de algunas actividades. Sirve en la medida en la que ese trabajo de esas empresas produzca unos bienes, unos servicios culturales y unas actividades culturales que a la vez realmente estén apalancadas. Volviendo al ejemplo que citaba Pedro Adrián y tú también, pues digamos, si uno tiene una empresa que tiene una exención de renta, pero esa empresa hace el festival y el festival es un fracaso, pues no sirve. Entonces, la exención de renta de las empresas tiene que estar unida a una serie de herramientas que realmente apalanquen los proyectos mismos, y creo que esas son como los otros escalones que se han podido venir trabajando como herramientas en este criterio, insisto, solamente de las herramientas de ese planteamiento de la economía naranja. Quería decir hace un rato, y pues sumado a esto, que lo que yo siento, yo creo que todo lo que se haga en favor de tener nuestras empresas, todas las exenciones son importantes.
¿sí? Y pues poco a poco iremos aprendiendo a usarlo, a beneficiarnos, pero creo que hay un camino en el que hay que trabajar muy fuerte todavía, y es en la mentalidad empresarial. Creo que incluso hay en Impulsa Colombia como algunos programas sobre esto, y es que hay un camino, hay un tramo entre el artista, entre el gestor que viene haciendo las cosas de una manera como un poco artesanal, básica, o también de los productores o de los sabedores que vienen haciendo las cosas pues del modo que lo saben hacer, y convertirse en empresarios, ¿sí? Eso es un camino que todos tenemos que recorrer. Algunos hemos contado con el apoyo de amigos, de entidades, de mentores, que nos han permitido, digamos, dar ese salto a entendernos como empresarios y a poner nuestros ojos en la productividad. Yo veo a un gobierno disparando en todas las direcciones, ¿no? Por una parte, con buena voluntad, porque eso hay que presumirlo siempre, pues creando como una infraestructura legislativa complejísima para movilizar y para crear, digamos, estas exenciones, bueno, todo lo que ha mencionado Gonzalo. Pero por otra parte, un gobierno urgido de presentar resultados. Yo creo que ahí hay un choque que es lo que provocó tal vez la salida de David Melo. Es decir, como que... David, para explicarle a la gente sí, que fue el viceministro que fue el primer naranja, viceministro naranja. Entonces, 10 meses del gobierno. Armó, le correspondía armar toda la infraestructura interministerial de no sé cuántos, 5 ministerios y por aquí dos tenía... entidades. 2 entidades, 12. 7 ministerios. 7 ministerios. Exacto. Entonces, eso realmente, esa doble dirección de la economía naranja, o sea, entre el resultado inmediato y crear una política de Estado, que sería lo más ambicioso, pues es lo que está provocando, digamos, un colapso en la manera como el público está recibiendo esto. Y yo insisto, porque no van en la misma dirección, es decir, crear una plataforma legislativa o una, digamos, toda una base legislativa, pues es una cosa que lleva tiempo y unas demandas muy específicas. Y por otro lado, yo insisto, y es una cosa que extraño en la conversación, es de qué cultura estamos hablando, ¿no? Porque aquí he aparecido desde el biche hasta las cosas tecnológicas, el cine, pero realmente la discusión sobre de qué cultura estamos hablando es muy compleja, porque otra vez el gobierno vuelve a mandar mensajes muy contradictorios. El presidente Iván Duque en un evento pone como ejemplo a Narcos, la serie de Netflix, y habla de 14.000 noches de hotel que Narcos, pues que la producción de Narcos favoreció en Colombia, o sea, lo presenta como un gran resultado. Entonces, 14.000 noches de hotel, Narcos, ¿qué significa Narcos en términos de soberanía cultural? Digamos, yo creo que todo esto se desprende de la creación del Ministerio de Cultura en 1997. Gonzalo sabe muy bien, el Ministerio de Cultura en 1997 plantea una idea de cultura en relación con la identidad nacional. Uno puede o no estar de acuerdo con esa idea, pero me parece que ese camino se está perdiendo. Hoy en día, cuando la cultura se pone digamos, a pendular en torno a temas como, cuando hay ministerios como el de Hacienda y cuando hay tantos temas alrededor, la propia discusión sobre la cultura en términos filosóficos y esenciales se pierde, ¿no? Entonces entran en esas confusiones. ¿De verdad es Narcos lo que nosotros realmente nos queremos posicionar? En el caso del cine o de la industria audiovisual, nos queremos posicionar desde ahí, desde una serie como Narcos, con todo lo que eso implica como en términos de mercado de la memoria. Ahí hay unas discusiones filosóficas importantes que creo que también es importante darlas, porque pues estuvieron en la base de la creación del Ministerio de Cultura, la idea de la cultura en relación con la identidad nacional. Entonces sí me parece que para mí todos estos mensajes son muy esquizofrénicos, en un sector que es particularmente esquizofrénico. Como dice Pedro Adrián, hay que seguir discutiendo, hay que precisar más. Lo que yo sí pediría en el caso del gobierno es ser mucho más precisos en el discurso, porque eso nos va a permitir caminar un poquito más tranquilos. Y pues desde acá seguimos apostándole a la cultura como fondo, como apuesta por la paz, por la construcción de país, y pues intentando aprender a vivir de esto también.